Y ¡acción! Haz la palmada. Merhaba. Hoy tengo a la última prima que tenía que salir en un challenge, que son Soles. Eres la que más te has resistido a salir en un challenge. Sí. Felicidades. Gracias. Pero al final has caído. Es que estoy muy nerviosa. Pues no tienes que estarlo porque, bueno, este es el challenge de los refranes turcos, que ya sabéis cómo funciona. Yo te voy a decir 5 refranes turcos y tú tienes que intentar decirme qué crees que significan. Pero, por ser tú y porque me has traído queso, me has sobornado, Sí, va a se me da tener... muy bien. A la otra prima también, pero me ha dicho que no me quiere. Esta me quiere más. Puedo hablar, ¿no? Sin mentiras. Bueno, como me has sobornado, Sí. vas a tener 2 ventajas que nadie ha tenido en estos challenges. Bien. Y son que puedes tener en 2 momentos del challenge, puedes pedir comodín de primos. Vale. Conmigo no cuentes, ¿eh? Has dicho en público eso. No me quiere. Rectifico, mi prima Martita me quiere mucho y nos vamos a ir a esquiar los 3, mi hermano, mi prima y yo, porque esta prima no esquía y por eso no la invitamos. ¿Estás preparada? Sí. Vale, el primero, la flecha ha salido del arco. ¿Qué crees que eso significa? Pues que ya está a punto de llegar. La flecha. Sí. No sé si os acordáis que en el último vídeo que grabé con Carlos dije que no. Con Carlos. Dije que no. Y la lista de la familia es ella, que conste. Dije que no iba a grabar nunca jamás en la vida con público. ¿Y qué me ha pasado? Que 2, 3, 4. un año después estoy aquí con público. ¡Saludar, público! ¡Público! ¿Pero aplaudir, decir algo o qué sosos? Detrás de las cámaras. Pues la flecha ha salido del arco, pues que está a punto de llegar, ¿no? Que es pues algo que ha Son pasado. refranes, metáforas. Pues que está cerquita, algo que está cerca, algo que va a venir. No. O sea, si una flecha ha salido ya del arco, ¿qué posibilidades hay? Y apunte bien. Que llene la diana, no sé. La suerte está echada. Ay, que no hay vuelta atrás. Ah. Significa que la suerte está echada, ya no hay vuelta atrás y tienes un 0. Esta primera pregunta. Bueno, no te desanimes porque todavía te quedan 4 y tienes 2 comodines, o sea, pues algo igual puedes sacar. La siguiente es cortar la rama en la que estás sentado. También muy fácil. Pues cortar por lo sano. O Pegas sea, la rama, te caes. bien. Te das un golpe. Te haces daño. O sea, ¿tú crees que este refrán se utiliza para cuando alguien se da un golpe? Cuando te llevas una decepción en la vida. No. Hay un refrán en español. Cortar la rama. Cortar por lo sano. No. Porque cortar por lo sano, ¿qué significa? Pues que se cae la rama, ya no crece más. No sé. Si cortas. ¡Comodín! ¡Comodín! Es como tirar piedras por tu propio tejado. Hacerse daño lo mismo. Destruir algo que te beneficia o que te apoya. Pues eso he dicho, te haces daño. Sí. No. ¡Un punto! Nada, Un ni medio. punto. No, un punto gracias al comodín que le has usado y le has usado bien. O sea, el comodín ha servido. Gracias, Marta, Dos. que ha sido la voz del comodín. Nah. 2 qué. Que la anterior era la acerté, pero no me usó. Ah. Pues haber Vale. estudiado. Un punto. Vale. Un punto de 2. Bueno. 3. Caer en su estufa o caer en su horno. Pues que te quemas de una cosa, de una situación y no quieres seguir por ahí. O sea, aprendes, es una lección que aprendes. No. No. Esta es un poco más difícil, o sea, que no es tan evidente. Yo prefiero como las imágenes, se me dan mejor. Ya. En Navidad. Es que encima 5, pero nosotros 7. Es que todos han pasado por esto. En realidad, Marta, tú fueron 10. Y con 2 comodines encima. Se me hizo eterno. Pues no sé. ¡Comodín! ¿Sí? ¿Estás segura? Tú sondea a ver si el comodín sabe algo, no sabe nada. Comodín no tiene ni idea. Caer en su trampa. No, Caer en su amor. no es nada de caer. Tropezar en una piedra. ¿Te rindes?
La estufa o el horno es una metáfora para el hogar. Si caes en la casa de alguien significa que estás en una situación en la que necesitas ayuda, necesitas un favor de alguien. Buah. Esta no la vais a hacer. Era muy difícil. Demasiado difícil para Sí. mi mente. Bueno, demasiado difícil para cualquier mente. Ninguno la ha sabido. Pero ¿cómo eres tan tramposa? Más que Carlos. Mucho más. Si la fama la tengo yo, pero soy un bendito. ¿Has visto algo? Vamos por la 4. Sí, Ya bueno, estamos- ¡un punto! Ya estamos llegando al final. Ya. Estarás contenta. Es como una hoguera de paja. Es como hacer un muñeco de trapo, ¿no? ¿Y qué significa hacer un muñeco de trapo? Pues eso, una hoguera de paja. Pues es algo que pasa muy rápido, algo que ves que va a pasar. Muy bien. ¿Ah, Para sí? describir cosas transitorias que duran poco o que ocurren muy rápido. ¡Ay, qué lindo! Oye, a lo mejor no suspenso. Vaya chorra que ha tenido. Solo una parte del público te ha aplaudido. ¡Venga, aplausos, aplausos! ¡Venga, aplausos! Oye, vas ya un 2 de 5, como muy malo, entonces no estaba mal. Pero a mí me gusta probar con nota. Dibujar hacia el lado. Pues menos mal que no la Correr hacia tu destino. No, ¿por qué has pensado en eso? No sé. ¡Comodín! ¿Llevar a donde te lleve tu destino? ¿Qué ocurre si estás dibujando de lado o hacia un lado? Que estás depre. Que te sales del folio. Pendiente. Pues que metes el morro donde no debes. No, O sea, si tú escribes y estás ascendente es que estás eufórica, y si estás en descendente es no que son estás interpretaciones triste. psicológicas. A ver, esta ya es una pista Que enorme. te sales de la carrera. ¿Por qué dibujáis de lado? Estás borracho. No, Porque no eres consciente de las limitaciones. Pues que te esfuerzas para hacer las cosas bien. Que no es metafórico, cuyons. no, porque estás hacia un lado. Os rendís, ¿no? Ignorar, no prestar atención, hacer algo Jolín, lo que hay que hacer con mi hermano. Facilísima, era, vamos, o facilísima. intentar escaquearse de algo, hacer el vago o gandulear. Bueno, no está mal, Está fatal. ¿Cuántos conseguisteis vosotros? lo hicieron mejor que tú. Ya sabemos quién es la negada para estas cosas. Pero también tengo que decir que voy subiendo el nivel de las preguntas, porque las fáciles las he puesto antes. Vaya trola. Es cierto, o sea, cada vez Que las vuelvan a ver el programa. dejo por aquí el programa de Marta, como lo Y dice. el programa de mi hermano. Podemos ver que por aquí se aproxima una borrasca por el litoral gallego. Bueno, que sepáis además que La edición de este programa va a ser un reto. bueno, que quería decir que estos refranes que ha sido el público el que me los ha sugerido, así que si estáis viendo este vídeo, pues sugerirme más refranes para que yo pueda hacer esto Sí, con más pero víctimas. fáciles, por favor, ¿eh? Y con menos mala baba. Vamos a finalizar ya esto. Martita, sal con tu jersey. Sí, por favor. No podemos pasar por el sitio. Este plató no cumple con los mínimos de accesibilidad requeridos por la ley española. Se ve el jersey de Marta, su cabeza es otra cosa. Es que claro, que tapan La sillones. foto, la foto. Así. Bueno, si quizás os preguntáis por qué vamos vestidas igual también. Es Navidad. Es mentira, es verano y nos tiene aquí con los putos jerseys que estamos cogidos. Es agosto. Este vídeo no saldrá a la vista de nadie. Pero no llores, que no lo estamos haciendo tan mal. Bueno, que ya terminamos aquí el vídeo. Espero que os haya gustado y que os lo hayáis pasado también. Y si no os ha gustado, dislike, dislike. Que gracias por haber participado en el challenge y vosotros gracias por haber ayudado. Que si os gusta verles en mi canal, no os preocupéis porque habrá más vídeos con ellos. Y ya nos despedimos. Adiós, sí. Adiós. Adiós. Y recuerdas a mi piba, ¿vale?